Durante años, has escuchado la misma historia. Las rentas solo suben. Has sentido la presión, mes tras mes, viendo cómo una parte cada vez mayor de tu sueldo desaparece en el bolsillo de un propietario. Has visto amigos y familiares abandonar las ciudades que aman porque sencillamente no pueden pagarlas. El mercado ha estado en manos de los propietarios de una forma casi tiránica. Y si te dijera que en este preciso momento, en 2025, hay ciudades clave en Estados Unidos donde los propietarios están entrando en pánico, bienvenidos a El Tutor de Casas. Hoy no vamos a hablar de pequeños ajustes, vamos a hablar de una hemorragia de precios. En los próximos minutos, desvelaremos las 10 ciudades de Estados Unidos donde las rentas no solo están bajando, sino que se están desplomando. Y no nos quedaremos en el qué, te daremos el por qué. Analizaremos las fuerzas económicas, la oferta masiva de apartamentos y las banderas rojas que están obligando a los propietarios a regalar meses de alquiler gratis. Y te aseguro algo, las ciudades en esta lista te sorprenderán. Y la ciudad número 1, la razón de su caída es una tormenta perfecta que muy pocos ven venir y que podría ser el canario en la mina para el resto del mercado inmobiliario. Si quieres entender el verdadero pulso del mercado inmobiliario, si quieres saber cuándo comprar, cuándo vender y sobre todo cuándo negociar, suscríbete ahora a El Tutor de Casas y activa la campana. La información que te daremos hoy es poder financiero puro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que con una inflación persistente y tasas de interés aún elevadas, las rentas pueden estar cayendo? La respuesta es simple, y es una ley fundamental de la economía: oferta y demanda. Durante el auge frenético de 2021 y 2022, cuando la gente huía de las grandes ciudades y las tasas de interés estaban en mínimos históricos, los promotores inmobiliarios hicieron una apuesta masiva. Vieron las rentas dispararse y dijeron, necesitamos construir más. El problema es que todos tuvieron la misma idea al mismo tiempo. Ahora, en 2025, estamos presenciando la mayor ola de entrega de apartamentos nuevos en la historia de Estados Unidos, especialmente en el Cinturón del Sol, Sunbelt. Cientos de miles de unidades de lujo, todas abriendo sus puertas al mismo tiempo, en mercados donde la demanda ya no es la misma. El teletrabajo se ha estabilizado, la gente ya no se muda con la misma desesperación y sobre todo los salarios no han podido seguir el ritmo. El resultado es un campo de batalla. Los propietarios de estos nuevos edificios están en una guerra de precios para llenar sus unidades vacías. Y no solo compiten entre ellos, compiten con los propietarios de edificios más antiguos que ahora se ven forzados a bajar sus precios o perder a sus inquilinos. Lo que vamos a ver hoy no solo es una lista de ciudades, es un estudio de casos sobre cómo el exceso de oferta está devolviendo el poder al inquilino. Y como tutor de casas, te diré lo que esto significa para los inversores y futuros compradores de vivienda. Mantente atento, porque hay una ciudad en esta lista, la que muchos consideraban el mercado más caliente de Estados Unidos, que ahora tiene tantos apartamentos vacíos que los propietarios están ofreciendo hasta 3 meses de alquiler gratis. Es una caída libre. Comencemos el conteo regresivo. Comenzamos en Charlotte, el segundo centro bancario más grande de Estados Unidos. Durante años, Charlotte fue un imán para jóvenes profesionales. Pero aquí vemos el primer pilar del colapso: una desaceleración en el sector financiero y tecnológico. Los grandes bancos han frenado sus contrataciones e incluso han tenido rondas de despidos. Pero el verdadero problema es la oferta. El skyline de Charlotte ha cambiado drásticamente. Miles de nuevas unidades de apartamentos de lujo han inundado áreas como South End y No Day. La demanda simplemente no ha podido absorber esta nueva oferta. Para los inquilinos, es el momento de negociar. Hay propietarios desesperados. Para los inversores, Charlotte es una señal de advertencia. Comprar una propiedad de alquiler llave en mano ahora mismo es extremadamente arriesgado. El flujo de caja o cash flow es casi imposible de garantizar con rentas a la baja. Número 9. Salt Lake City, Utah. Salt Lake City, apodada Silicon Slopes, fue una de las niñas mimadas de la era del teletrabajo y el auge tecnológico.
Empresas de software y startups inundaron la región. Y, por supuesto, los constructores respondieron. Se construyeron complejos de apartamentos masivos a lo largo del corredor de Leahy y Draper. ¿El problema? El sector tecnológico ha estado en una recesión silenciosa. Los despidos y la congelación de contrataciones han golpeado duramente a Silicon Slopes. Esa ola de jóvenes tecnológicos con altos salarios que se mudaban a Utah se ha secado. Ahora, Salt Lake City se enfrenta a un doble golpe: una demanda laboral menguante y una oferta de viviendas récord. Los propietarios que hace 2 años pedían depósitos no reembolsables, ahora ofrecen tarjetas de regalo de Amazon de $1,000 y el primer mes gratis. Número 8. Las Vegas, Nevada. Las Vegas es la definición de un mercado transitorio. Su economía depende casi por completo del turismo y el ocio. Como vimos en el video anterior sobre los estados en riesgo de recesión, esta es una vulnerabilidad masiva. Pero en el mercado de alquiler, el problema es la pura especulación. Durante el boom, no solo se construyeron grandes torres de apartamentos, sino que muchos inversores compraron casas unifamiliares para convertirlas en alquileres a corto y largo plazo. Ahora, con una demanda turística más débil y una población local que lucha con la inflación, hay simplemente demasiadas opciones de alquiler. El mercado de Las Vegas es un indicador adelantado de la salud del consumidor. Cuando la gente gasta menos en ocio, Las Vegas sufre primero. La caída de las rentas aquí es una señal de que el consumidor americano está contra las cuerdas. Para los inversores, el riesgo de vacancia en Las Vegas ahora es uno de los más altos del país. Número 7. Atlanta, Georgia. Atlanta es un monstruo de expansión urbana, y su mercado de apartamentos refleja esto. La construcción no se ha limitado al centro, Midtown, sino que se ha extendido por todo el perímetro: Alpharetta, Marietta, Decatur. Atlanta está experimentando una de las más grandes entregas de unidades multifamiliares de su historia. Informes de Apartment List y Zillow muestran que los propietarios están en una guerra abierta. ¿Qué resultado? Las rentas han caído significativamente, especialmente en las propiedades clase A, las más nuevas y lujosas. Esto crea un efecto dominó. Para retener a los inquilinos, los edificios de clase B y C, más antiguos, no tienen más remedio que bajar sus precios también. Para los inquilinos en Atlanta, el poder de elección es absoluto. Pueden mudarse a un edificio nuevo y lujoso por el mismo precio o incluso menos de lo que pagaban por su apartamento antiguo. Número 6. Phoenix, Arizona. Phoenix, el mercado de auge y caída por excelencia. Lo que estamos viendo en Phoenix en 2025 es un déjà vu de manual. Durante la pandemia, Phoenix fue quizás la ciudad número 1 para la migración. El dinero de California inundó el mercado, los precios de las casas se duplicaron y las rentas se dispararon. Los constructores, oliendo sangre, respondieron con una furia constructiva. Ahora, el Valle del Sol está inundado de apartamentos vacíos. La demanda se ha enfriado completamente. La gente ya no se muda a Phoenix a ese ritmo frenético, y los locales están asfixiados por la inflación y los altos costos de servicios, ese aire acondicionado en verano. Los propietarios en Scottsdale, Tempe y el centro de Phoenix están ofreciendo concesiones que no se veían desde la crisis de 2008. 2 meses gratis, estacionamiento gratuito, exención de tarifas de aplicación llave en mano. Es una corrección severa y necesaria. Hemos cruzado la mitad de nuestra lista. Como ven, el tema dominante es la sobreoferta. Pero ahora entramos en un territorio donde se combinan múltiples factores. Las próximas 5 ciudades no solo tienen demasiados apartamentos, sino que también enfrentan problemas económicos y de accesibilidad que están acelerando la caída. Y como tutor de casas, te advierto, lo que está pasando en estas ciudades es una lección fundamental sobre los peligros de invertir en la cima de un boom. Número 5. Jacksonville, Florida. Entramos en el estado del sol, Florida. Y te lo advierto, no será la última vez que lo veamos en esta lista. Jacksonville siempre fue considerada la alternativa asequible de Florida, pero esa asequibilidad se ha erosionado. Al igual que las otras ciudades, Jacksonville ha construido una enorme cantidad de apartamentos, pero aquí se añade un factor que está estrangulando a Florida: la crisis de los seguros.
Los seguros de propiedad y de inundación se han disparado, a veces duplicándose o triplicándose en un año. Los propietarios de edificios de apartamentos no tienen más remedio que intentar pasar ese costo al inquilino. El problema, el inquilino ya no puede pagarlo. El salario medio en Jacksonville no puede soportar una renta de $2,000 más los costos de servicios. Así que los propietarios están atrapados. O bajan la renta base para compensar los costos de seguros, o ven sus unidades quedarse vacías. Número 4. Boise, Idaho. Boise fue el niño dorado de la pandemia, la ciudad que creció más rápido, la que atrajo a más teletrabajadores de California. Las rentas y los precios de las casas alcanzaron niveles absurdos, completamente desconectados de la economía local. Bueno, la fiesta se acabó. Boise es el ejemplo perfecto de una corrección por regresión a la media. El influjo de teletrabajadores se ha detenido. Muchas empresas han exigido la vuelta a la oficina. Y de repente, la gente se pregunta, ¿por qué pago precios de San Francisco para vivir en Idaho? La demanda se ha evaporado, pero los edificios de apartamentos que se encargaron en 2021 y 2022 se están terminando de construir ahora. El mercado está inundado. Las rentas están cayendo en picada y los precios de las viviendas están siguiendo el mismo camino. Boise es un caso de estudio de lo que le sucede a un mercado cuando se sobrecalienta por factores externos y temporales. Número 3. Orlando, Florida. Volvemos a Florida. Orlando tiene un problema triple. Sobreoferta. Al igual que el resto, una construcción masiva de apartamentos. Crisis de seguros. Igual que Jacksonville, costos de propiedad por las nubes. Debilidad económica local. A diferencia de Miami, finanzas, o Tampa, tecnología o salud, la economía de Orlando sigue dependiendo masivamente del turismo. El consumidor está gastando menos. Los viajes discrecionales se han reducido. Los parques temáticos ya no están rompiendo récords. Esto significa menos horas y menos empleos en el sector servicios, que es el motor de Orlando. Así que tenemos una situación en la que miles de nuevos apartamentos de lujo están tratando de ser alquilados por una población trabajadora que está viendo sus ingresos reducirse. Es una fórmula para el desastre. Las rentas en Orlando están cayendo rápido porque los propietarios se han dado cuenta de que su inquilino ideal ya no existe o ya no puede pagarlo. Número 2. Austin, Texas. Esta es la ciudad que les insinué, la meca de la tecnología. El lugar donde Tesla, Oracle y Apple invirtieron miles de millones de dólares. Austin fue sin duda el mercado más caliente de Estados Unidos durante 3 años seguidos. Hoy Austin es el epicentro del colapso de la renta. La razón es simple, una sobredosis histórica de oferta. Los promotores construyeron con la expectativa de que el crecimiento de 12 dígitos continuaría para siempre. Se espera que solo en el área de Austin se entreguen más de 40,000 nuevas unidades de apartamentos este año. Es una cifra asombrosa. El mercado no puede, bajo ninguna circunstancia, absorber esto. A esto se suman los despidos en el sector tecnológico y el fin del boom del teletrabajo. Lo que estamos viendo en Austin es el pánico de los propietarios. Estamos hablando de 2 y 3 meses de alquiler gratis. Estamos hablando de eximir todos los depósitos, de regalar tarjetas de regalo de $2,000. El poder se ha transferido al inquilino de una forma tan absoluta que no se veía en décadas. Si eres inversor, Austin es tierra que mana por ahora. Si eres inquilino, tienes el control total. Este es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando la codicia supera la lógica. Y ahora, la ciudad número 1. Si Austin es el epicentro de la sobreoferta, nuestra ciudad número 1 es la definición de una tormenta perfecta. Combina la sobreoferta masiva de Austin con la crisis de seguros de Orlando y le añade un factor de asequibilidad que ha roto por completo el mercado. Número 1. Tampa, St. Petersburg, Florida. Sí, por tercera vez, Florida. La área de la bahía de Tampa. Durante años, Tampa y la vecina St. Pete fueron el destino soñado. Playas hermosas, un centro vibrante, crecimiento laboral en finanzas y salud, pero la fiesta ha terminado de la peor manera. Factor 1. La sobreoferta.
Al igual que Austin, la construcción ha sido demencial. El skyline de Tampa ha añadido torre tras torre de apartamentos de lujo, todos compitiendo por el mismo inquilino de altos ingresos. Factor 2. La crisis de seguros. Peor que en cualquier otra parte del estado. Debido a su geografía, la bahía de Tampa es catastróficamente vulnerable a los huracanes. Las primas de seguros de propiedad se han vuelto tan impagables que están llevando a la quiebra a los pequeños propietarios y asfixiando los márgenes de los grandes complejos. Factor 3. El colapso de la asequibilidad. Aquí está el golpe de grafía. Los salarios locales nunca justificaron las rentas que se pedían. El mercado estaba siendo impulsado por gente que se mudaba de Nueva York y Chicago. Ese flujo se ha ralentizado, y la población local, que ya estaba al límite, ha dicho, basta. Lo que hace a Tampa el mercado número 1 en caída es que los propietarios no solo bajan las rentas por la competencia, sino porque sus costos, seguros, impuestos a la propiedad, están subiendo tan rápido que prefieren tener un inquilino que pague algo a tener una unidad vacía que les cueste miles al mes. Es una trampa mortal para los inversores y un mercado en caída libre. Es el canario en la mina que nos advierte, cuando la asequibilidad, los costos operativos y la sobreoferta chocan, el colapso es inevitable. Charlotte, Salt Lake City, Las Vegas, Atlanta, Phoenix, Jacksonville, Boise, Orlando, Austin y Tampa. Estas 10 ciudades cuentan la misma historia. Las leyes de la economía son implacables. El mercado inmobiliario, como cualquier otro, se rige por la oferta y la demanda. El boom artificial impulsado por el dinero fácil y las migraciones de la pandemia ha terminado. Y ahora estamos viendo la resaca. ¿Qué significa esto para ti, como miembro de la comunidad de El Tutor de Casas? Si eres inquilino en una de estas ciudades, el poder es tuyo. No aceptes la primera oferta. Negocia. Pide un mes gratis. Pide que eliminen las tarifas de estacionamiento. Si tu propietario actual quiere subirte la renta, ríete y muéstrale los precios de la competencia. Tienes el control. Si eres un inversionista inmobiliario, esta es una lección de humildad. Nunca compres en la cima del frenesí. No creas que esta vez es diferente. Los mercados que suben más rápido son los que caen más fuerte. El flujo de caja o cash flow es el rey, y en estos mercados, el rey ha muerto. Y si eres un futuro comprador de casa, esto es una señal de esperanza. La caída de las rentas es un indicador adelantado, leading indicator, de la caída de los precios de la vivienda. ¿Por qué? Porque cuando alquilar se vuelve mucho más barato que comprar, la demanda de compra se desploma. Los inversionistas dejan de comprar. Y los inquilinos ya no tienen prisa por ser propietarios. Los precios de las casas tendrán que bajar para volver a tener sentido. La paciencia será tu mayor aliada. El mercado inmobiliario está cambiando a una velocidad increíble. No te quedes atrás. Aquí en El Tutor de Casas, nuestra misión es darte un análisis profundo para que puedas tomar las decisiones más inteligentes con tu dinero. Si este video te ha aportado valor, por favor suscríbete al canal y dale a me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Vives en una de estas ciudades? ¿Estás viendo estas caídas de precios? ¿Hay alguna otra ciudad que crees que debería estar en esta lista? Déjame tu comentario abajo. Leemos y respondemos a todos los que podemos. Gracias por tu tiempo. Mantente informado, mantente preparado y nos vemos en la próxima lección.